hecho de ser un hombre del Mediterráneo incide en su visión del mundo y en su pensamiento. Su visión es clara, iluminada por el sol. Ve con nitidez los contornos de las cosas y puede hablar de ellas a partir de este contacto con las mismas. Ver, oír, oler, etcétera, es típico de un pensamiento que él llama existencial, proveniente de la existencia. Por eso hay que decir en primer lugar que Camus no es existencialista, sino es un pensador existencial. Él mismo explica que el origen de esta manera de pensar, desde lo concreto y así llamada existencial, tiene un antepasado por él muy venerado, un compatriota suyo, que es nada menos que San Agustín. A San Agustín, nacido muy cerca de él, de donde nació Camus, en Argelia. Camus nació en Argelia, cerca de Bonn, que era la antigua Cartago. Camus le dedica a San Agustín su tesis de doctorado de filosofía en Argelia. La tesis se llama De Plotino a San Agustín. Ven ustedes entonces el aprovechamiento de la visión y el pensamiento clásico griego. Plotino es un autor más reciente desde ya, pero en la línea es un autor griego, y San Agustín. Esto significa que él ha entrado en conocimiento de la teología católica. De eso voy a hablar esta tarde en la universidad especialmente, y que por eso puede y desea establecer un diálogo con los católicos, con los cristianos. Él mismo, bautizado y hecha su primera comunión, no desarrolló la fe, o su fe quedó inútil, puesto que pertenecía a una familia extremadamente pobre y ignorante, podríamos decir, lo cual no significa que no fuera una familia rica en valores. Los valores de esta familia eran sobre todo los valores de la responsabilidad y el trabajo. Camus tuvo la desgracia de perder a su padre a los 10 meses, es decir, que no lo conoció, por lo cual su madre es recogida por su abuela. Aprovecho para no olvidarme decir que esta abuela provenía de las Islas Baleares, que Camus entonces había escuchado español en su infancia, que amaba la tradición hispana, que la conoció y que la difundió. Camus, por ejemplo, es un autor que se ha expresado en muchos géneros literarios, desde lo que él llama ensayo lírico, pero que son realmente poemas en que expresa la contemplación y la felicidad de vivir. También se ha expresado en ensayos filosóficos, se ha expresado en novelas, en cuentos, se ha expresado también como en el teatro. El teatro para Camus ha sido una pasión desde el principio hasta el final. Cuando él muere, ya estaba por montar su propio grupo teatral en Francia. Pero menciono esto porque él quiso vivificar, podríamos decir, la escena francesa demasiado, con una tradición demasiado estática, podríamos decir. La comédie française es, en cuanto representa a las obras de Racine, prácticamente podemos decir que no se mueve. Racine es un autor que uno lo puede recitar casi sin movernos. Y lo que buscaba Camus es recuperar el movimiento de la escena, la expresión corporal, los gestos, etcétera,
y eso lo encuentra en el gran teatro español del Siglo de Oro. Por eso Camus, entre otras obras, representó la Celestina de Rojas, representó la devoción a la cruz de Calderón de la Barca, el Caballero de Olmedo de Lope. En estos dos últimos casos, él mismo se hizo cargo de la traducción antes de realizar la puesta en escena dirigida por él. Ya cuando, desde Argel, él también participó en publicación de una revista que se llamaba Rivage, es decir, bordes, los bordes, las costas del Mediterráneo, en los cuales recoge también hasta obras de Santa Teresa. Quiero decir con esto, entonces, que a pesar de esta infancia pobre y hasta en extremo indigente, Camus desarrolla, digamos, una personalidad intelectual muy grande y muy reconocida, al punto de que a los 44 años se les concede el premio Nobel por el conjunto total de su obra. Voy ahora más específicamente al tema que se me ha pedido, Camus íntimo. Camus ha tenido una gran exigencia desde el punto de vista estilístico, artístico. Buscaba realmente una expresión adecuada y la forma perfecta del estilos, ¿no?, de la columna. Y por eso no ha escrito tanto como podría haber sido sus obras. Y sus obras tienen, a pesar de que todas tienen de lo real, recurre a la imaginación, a las imágenes, para transponer esta realidad. Él da como definición del arte la imaginación a partir de lo real. En el caso de esta última obra, que se va a llamar El primer hombre, él se sale un poco de las características o de su concepto, de su teoría de la novela, porque lo que él quiere hacer en este caso es un sondeo de su propia vida, llegar a saber quién es él. El hecho de no haber tenido padre, el hecho de vivir, por otra parte, y de pertenecer a una tierra que en los años 50 empezó a convulsionarse. Argelia era una colonia francesa desde el año 1830 más o menos. Allí se habían establecido franceses venidos de Alsacia, como era la familia de su padre, pero también se habían establecido otros inmigrantes, como era el caso de la familia materna que provenía de las Islas Baleares, España. En él se juntan entonces la sangre francesa, la sangre hispana y también el amor por esta tierra, Camus, en la cual él ha convivido como ciudadano francés con gente que se llama árabes. Bueno, entonces Camus plantea esta obra como una novela directa, con lo cual quiere decir que va a tener algo de íntimo. No es una autobiografía, está narrada en tercera persona, pero el héroe de la novela, el protagonista, lo refleja a él. Camus enunció su propósito de escribir para encontrar la verdad. Y esto quería decir, sin duda, la verdad sobre su ser e implicaba sondear sus raíces. El problema que él tenía es que tenía muy pocos datos y, por supuesto, ningún recuerdo de su padre. La madre, mujer pobre, muy sufrida y para más casi sorda, resultaba de poca ayuda al respecto. Siempre había sido reticente y, según dice, esta resistencia había incidido en él. Entre él y su madre se da una relación
de gran intimidad que recuerda a la de Agustín y Mónica, pero sin palabras. El libro él quería que el libro estuviera escrito para la madre de una punta a la otra. De ahí su pena, lo que más deseaba en el mundo, que su madre leyese todo lo que había sido su vida y su carne, eso era imposible. Su amor, su único amor, sería nulo para siempre. ¿Por qué sería imposible? Porque la madre no sabía leer. Entonces él le pone este encabezamiento a la obra: Viuda Camín, a ti que no podrás nunca leer este libro. Entonces, por otra parte, vamos a ver entonces que él va a organizar su libro en dos partes. La primera parte se llamará Búsqueda del Padre, la segunda, El primer hombre. La búsqueda primera del Padre, que él empieza estimulado por un profesor al cual él tenía mucha estima, llamado Jean Granier, de la Universidad de Argel, en que él estudió filosofía. Bueno, esta primera parte va a tener que hacerla por la imaginación. Así es como él, el primer capítulo de la obra está referido a su nacimiento, y al cual él le quiere dar un realce especial. Él quiere hacer un canto a esa vida que le ha sido dada. Está concebida a la manera de una natividad. Realmente es como si fuese es un hombre y una mujer que llegan a un lugar, y uno no puede sino pensar en María y José, y que van a ser acogidos en ese momento culminante. Nos esperaba el parto, se desencadena el parto, y son entonces acogidos por dos personas de origen francés y dos personas de origen árabe. Es decir, a través de esta escena en que de felicidad, digamos, y de concordia entre los dos pueblos, los árabes y los franceses, él está queriendo dar este mensaje. Este mensaje en ese momento era muy necesario, porque los árabes estaban, algunos de ellos, ¿no?, estaban haciendo un movimiento de liberación, pero sobre todo empujados por Nasser, el presidente de Egipto, y detrás de Egipto estaba también los soviéticos. De modo que esta libertad que reivindicaban era un poco también de tipo ideológica. Camus se había preocupado siempre de la relación y de los problemas de los nativos, había hecho viajes al interior, había alertado a los franceses de ciertas carencias, de ciertos reclamos que provenían de esa población, pero cuando se tomó conciencia de eso, resultó demasiado tarde. Bueno, esto por un lado. Por otra parte, Camus escribe esta obra diciendo que va a buscar a su padre, pero esta búsqueda del padre, él lo sabe, ya no puede ser la del padre real, ¿no es cierto?, carnal, por los pocos vestigios que él ha dejado. Ya a los 10 meses muere, pero muere en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la catástrofe tan grande, la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, que fue la batalla del Marne. Él muere. Su madre, desde ese momento, como digo, va a vivir con la abuela, que es la madre, y se va, para mantener la familia, va a realizar trabajos domésticos. Su abuela
se ocupa de todas las cosas que tienen que ver con dirigir la casa, la madre hace esta tarea extra de limpieza, etcétera, fuera de su casa, y vive con ellos otro tío que también trabaja en una tonelería para proveer a la vida y a la educación de este niño, de él y un hermano, porque tenía un hermano mayor. O sea, todo lo que ellos ganan lo ponen para el niño. Por lo cual, Camus lo dice muchas veces, la pobreza no fue para mí un peso, al contrario, la pobreza fue para mí un lujo en este sentido, en haber recibido el regalo del afecto, la seguridad que da el apoyo familiar, y también en otro sentido, como se ve en la obra, le ha dado una libertad para ponerse en contacto directo con los seres y con la naturaleza. Oí hace poco en el coloquio de Francia una ponencia que decía Camus o la fidelidad a la pobreza. La pobreza entendida como la entendía San Francisco, podemos decir, esa pobreza asumida y vivida como una ascesis, es decir, la renuncia a las cosas decorativas, excesivas, ha sido para él justamente la manera de ponerse en contacto con la belleza del mundo, de la cual él hablará siempre. El sol, el mar, esos momentos de éxtasis contemplativos de que ya ayer, el otro día, admiré. De todas maneras, llegando ya hacia los 40 años, él se inquiere, ¿no es cierto?, el tema de la paternidad. Y vamos a ver lo que él está diciendo. Por ejemplo, con respecto a la pobreza, hay un párrafo muy lindo cuando todos los chicos pobres, del mismo barrio pobre, van hacia el mar. Y en unos instantes estaban desnudos y poco después en el agua, nadando vigorosa y torpemente, lanzando exclamaciones, desafiándose a zambullirse o a permanecer más tiempo debajo del agua. El mar estaba tranquilo, tibio, el sol ahora ligero sobre las cabezas mojadas, y la gloria de la luz llenaba esos cuerpos jóvenes de una alegría que los hacía gritar sin interrupción. Ellos reinaban sobre la vida y sobre el mar, y lo más fastuoso que puede dar el mundo lo recibían y gastaban sin medida como señores seguros de sus riquezas irreemplazables. Por eso Camus dirá: yo no entré en literatura por la imprecación, sino por la admiración. Camus ha sido conocido, evidentemente, por sus dos primeras obras, en que describe una situación propia de su época, durante la Segunda Guerra Mundial, que era el tema del absurdo, es decir, Europa había vivido dos guerras en el intervalo de 20 años de tranquilidad, lo cual ha producido en esos hombres un sentimiento grande del absurdo. Pero cuando él escribe sobre esto, por ejemplo en el mito de Sísifo, él dice que va a partir del absurdo para superarlo, así como Descartes parte de la duda para llegar a una certeza, y tal cual, así lo hace en su segundo ensayo, en El Homme Révolté. Bueno, entonces quiero marcar mucho esto, y esto lo distancia mucho de otro autor con que se lo suele confundir, o al cual se lo suele ligar, y que es Sartre. Tantas veces Camus tuvo que escuchar esta prácticamente identificación, y muchas veces declara que entre él y Sartre no hay más que una coincidencia de tiempo y de espacio, pero que sus sistemas de pensamiento y de sentimiento son completamente diferentes. Camus, como les digo,
pensador existencial, piensa a partir de la visión de la realidad. Sartre, en cambio, pensador existencialista, parte de un parti pris, de un prejuicio. Es decir, ¿cuál es su prejuicio? No existe la naturaleza humana, no existe algo consistente, algo que tenga contornos. No existe la naturaleza humana, puesto que no hay Dios para concebirla. Esta idea que yo expresé, que estamos entre dos intelectos, entre el intelecto de Dios que nos concibió y nosotros que nos entendemos a nosotros mismos, porque en nosotros está ese conocimiento, Sartre se la hace, pero quita a Dios. Entonces cada uno se inventa a sí mismo. El caso de Camus no es así. Camus encuentra, gracias a su experiencia, el hecho de que el hombre tiene una medida y que los hombres se pueden entender unos a otros porque todos son partícipes de la naturaleza humana. Y lo ratifica mucho, a diferencia de las ideologías que en ese momento se convertían en sistemas totalitarios de derecha o de izquierda, y por otro lado también en el existencialismo sartreano. Quiero llegar entonces al tema de la búsqueda del Padre como búsqueda de Dios Padre. Él se hace esta reflexión: el primer hombre, somos cada uno el primer hombre, cada uno es el primer hombre, donde en aquella tierra donde él mismo había tenido que criarse solo, sin padre, sin haber conocido nunca esos momentos en que el padre llama al hijo cuando éste ha llegado a la edad de escuchar, para confiarle el secreto de la familia, o una antigua pena, o la experiencia de su vida. A él nadie le habló y hubo de aprender solo, crecer solo, a la fuerza, encontrar solo su moral y su verdad, como todos los hombres de ese país, donde uno por uno trataban de aprender a vivir sin raíces y sin fe. Me falta muy poco, ¿no? Bueno, si tengo justamente la más importante, pero bueno. El lamento suyo es entonces no haber tenido padre, no haber tenido religión, esa orientación fundamental. Sin embargo, al final va a llegar a mirar a la madre y va a encontrar en ella una figura de Cristo. Fíjese cómo habla de la madre. Mamá como un Muchkin ignorante, no conoce la vida de Cristo salvo en la cruz. Sin embargo, ¿quién está más cerca de él? Muchkin, el príncipe Muchkin, es el protagonista del Idiota de Dostoyevsky. Lo tienen por tal en el mundo y lo desprecian por su simplicidad, pero él posee una sabiduría profunda y mayor que la mundana. Así entonces se fija él en su madre. Ella sufre silenciosamente, ella obedece, ella ha vivido en la ignorancia de todas las cosas, salvo el sufrimiento y la paciencia, y continúa absorbiendo los sufrimientos físicos hoy con la misma dulzura. Su madre es Cristo. Finalmente, en este momento en que él busca un apoyo, en que toma conciencia de que habiéndose criado solo, habiendo llegado a una escala, a un alto grado de celebridad, había en ello también mucho de orgullo. Él admira y dice que no es nada al lado de su madre. Por eso busca a la madre, aunque no la oiga, pero la madre lo comprende. Había entre ellos así una especie de interacción muda, su madre que es Cristo. Para terminar, pide perdón a su madre. ¿Por qué has sido un buen hijo? No, no soy un buen hijo. Yo he andado por el mundo, la he engañado con las vanidades, la gloria, 100 mujeres. Entonces, tú eres la única que puedes comprenderme, pero no puedes
Pero por eso te hablo, te escribo a ti sola, y cuando haya terminado te pediré perdón sin más explicaciones y me sonreirás. Esta confesión entonces tiene el tono de la oración, tiene la intención de un hijo pródigo, de alguien que quiere volver hacia Dios. Por eso la llama a la madre intercesora, como que ella, viendo en ella una especie de Cristo, pudiera llegar a Dios Padre. Por eso el primer hombre dice, no hace el recorrido para describir su secreto. Él no es el primero. Todo hombre es el primero, nadie lo es. Es por eso que se arroja a los pies de su madre. Este gesto no solo delata reconocimiento y gratitud a la madre de quien ha recibido la vida, sino también una veneración y una súplica que corresponden ante un ser sagrado que lo pone en contacto con el secreto de su vida, con su origen, sentido y meta. No lo descubrirá del todo, o quizás sí. No lo sabemos porque la novela quedó inconclusa por el accidente, y el itinerario del hombre también, permaneciendo su fin vedado a nuestros ojos. Solo sabemos, y es mucho, que la Madre Cristo, o el Cristo encarnado en la Madre, logró lo que Mónica con Agustín, que despertasen en él los sentimientos de comprensión, humildad y confianza que mueven a un hijo pródigo a retornar a la casa del Padre. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para los que quieren hacer preguntas, una o dos. ¿Perdón? Bueno, si no hay preguntas, no me queda más que agradecerles su atención y recomendarles la lectura de este libro, que aunque está inconcluso, tiene páginas de amor y de reconocimiento y de canto a la vida que merecen la pena. Les informamos que fue necesario realizar algunos cambios en el programa. A partir de ahora los invitamos a participar en las ponencias que tendremos en dos salas del instituto. Primero, en la sala central, Estrella Cartín, miembro número de la Academia Costarricense de la Lengua, presentará su ponencia sobre la poesía de Julieta Dobles. Segundo, Daniel Chávez, de la Universidad Autónoma de México, presenta su ponencia sobre vida errante. Tercero, Lourdes Besné presenta su estudio titulado Nican Powa. En la sala galería tendremos la participación de 5 especialistas de la Universidad de Costa Rica, que comentarán obras de 5 autores extranjeros. Inicia Susan Schulze con el análisis de la obra Corazón de Tinta. Seguidamente, Francisco Guevara realiza el análisis de Don Juan. Luego, Ana Celaya presenta una lectura de la obra poética del escritor inglés Walt Whitman. Después, Iris Cruz presenta su estudio sobre la historia de Iqbal, del escritor italiano Francesco D'Adam. En esta sala finaliza Ekaterina Samicheleva con su propuesta sobre la poesía de la escritora rusa Bela Ahmadulina. Gracias.
importante, ¿verdad? Porque no le hace una expectativa a la gente de que se venga. Bueno, muy bien. Recomiendo a los que están en la sala central ver si pueden pasar un poco a las filas de adelante, porque doña Estrellita tiene dificultades para hablar fuerte. Bueno, muy buenas tardes. Primero, un saludo muy cordial y muy afectuoso de bienvenida a las personas que nos visitan, y mi agradecimiento a Elena Ospina y a los organizadores de esta actividad. Yo les voy a hablar sobre la poesía de Julieta Dobles. Al creador artístico, y en especial al poeta, suele asociársele con la divinidad, así como un pequeño dios, como un hacedor y fabricante de mundos, lo considera el chileno Vicente Huidobro. Fray Luis de León decía que él creaba mientras estaba en contacto con el aliento celestial y divino. Torres de Dios para rayos celestes, llamó Darío a los poetas. En esta disertación intentaré un acercamiento a uno de estos hacedores de mundo, a una poetisa costarricense considerada por la crítica una de las voces líricas más relevantes de nuestro país, Julieta Dobles Izaguirre. Su experiencia profesional ha sido muy amplia: profesora en la Universidad de Costa Rica, representante diplomática de su país en Madrid, Nueva York, Jerusalén y París. Es autora de 14 libros de poesía, 5 de los cuales han obtenido el Premio Nacional de Poesía. Uno de sus poemarios, Hora de Lejanías, le mereció el primer accésit del Premio Adonais en España. Me voy a referir a su poesía. Recuerdo siempre cuando en una clase de literatura española, don Dámaso Alonso inició el análisis de una de las églogas de Garcilaso, diciendo que para referirse a esa obra necesitaría palabras que fueran de luz, de nieve, de cristal. De materiales semejantes requeriría yo las palabras para referirme a la poesía de Julieta, que es de alto vuelo lírico. Su poesía está profundamente enraizada en lo humano, y su universo poético es amplísimo. En él hay cabida para toda circunstancia humana, para toda vivencia y sentimiento, para todos los seres de la creación. Su poesía se confunde con la vida misma. Para ella, como para Terencio, humani nihil a me alienum puto, nada de lo humano me es ajeno. Como ella misma ha afirmado, pretende sobre todo dar una concepción del mundo, una forma de captar y vivir los seres humanos, los fenómenos, las cosas. Definitivamente dice, vivimos en un mundo mágico, del cual no percibimos todas las maravillas, porque la rutina y lo cotidiano nos nublan la visión profunda. Estamos tan habituados a vernos a nosotros mismos con toda nuestra carga de maravilla que ya no la sentimos. Ella concibe la poesía como una indagación en el ser interior del que escribe,
que se proyecta como en una pantalla intensamente humana en el lector. Ha dicho que solo trabaja lo que siente y solo escribe lo que vive. Es el suyo un universo de lo cotidiano y de lo vivencial. Ella es una de las integrantes de la generación del 60, junto a Jorge de Bravo, Laureano Albán, Carlos Francisco Monge y otros. Se le ha considerado la primera generación de posvanguardia. Su ideario poético está puntualmente expresado en el Manifiesto Trascendentalista, que en síntesis considera a la poesía como vía de expresión de las vivencias trascendentales del ser humano y le asigna un compromiso fundamental con la evolución humana sin sacrificar su propia naturaleza a los valores particulares de la política, la ética o la sociología. La verdadera imagen poética es aquella que logra transparentar la vida que la motiva y destina, la que no opaca la vivencia, sino que la ilumina en la intuición del lector. En sus primeros poemarios nos ofrece una cosmovisión de corte existencialista, en la que abundan los temas de la soledad, la angustia y el dolor, entretejidos con el de la muerte, que prevalece sobre los demás. En El peso vivo, libro con el que se inicia su madurez poética, se reitera el tema de la inexorabilidad de la muerte y adopta un tono de pesimismo existencial. El tratamiento del tema nos recuerda la visión de Quevedo, en que la muerte, indisolublemente amalgamada con la vida, es nuestra eterna compañera y está en germen en nosotros y en cuanto nos rodea. Dice el poeta español en uno de sus sonetos: eso que llamáis nacer es empezar a morir, y eso que llamáis vivir es morir viviendo, y eso que llamáis morir es acabar de morir. En uno de los poemas titulado Compañera, dice la autora: la muerte es un pequeño grano que germina sin cuerpo en los filos de las cosas perennes, en las hojas resecas, en los terrenos húmedos, entre las lágrimas, en cada amor, en cada árbol derribado, en todos va la pequeña simiente. En los recién nacidos, el grano de la muerte comienza su larga gestación de la sombra. En los retoños verdes, la muerte siempre tiene su más pequeña hojuela, hasta que un día algo húmedo y callado, algo como la muerte pequeña de nuestro nacimiento, se nos abre en las manos, germinando despacio desde algún sitio oscuro, y queremos tomarla, deshacerla, vaciar sobre ella toda la muerte de la espera, pero no tiene cuerpo, ni sombra, ni color. Nuestra muerte es solo una huella inmensa trabajando en la vida. El poeta español Rafael Morales ha señalado el hervor humano y el sentimiento de amor y de ternura hacia los seres humanos que se destaca en la producción de la escritora. La infancia es ante todo objeto de su ternura, y en especial los niños a quienes ésta les ha sido robada. Pertenece a este mismo poemario El canto para los niños sin infancia. Denuncia este poema la injusta vida del niño limosnero y desvalido, de manos sucias y asombradas.
El tema es tratado no desde la visión femenina y maternal, sino con un sentimiento universal de solidaridad con el abandono del niño. Allá cuando era niña, probé la hierba, y era verde su olor, y verde su sabor, y verde su escondido y pequeño rincón de sombras. Sin embargo, la amargura que no tiene la hierba cuando está dormida, la tienes tú, pequeño limosnero sin sombra, a esta hora en que los niños duermen y en que tu sueño abre su boca blanca, interrogante. Cuando naciste, alguien dijo que la infancia no te pertenecía, y desde entonces lo vienen repitiendo muchas bocas. El pan tampoco es suyo, ni el cariño, ni la pequeña tierra de sus pasos, ni esos 6 años que le vienen grandes. Y por eso, sin nada tuyo, ni siquiera el sueño, miras la calle como una larga pesadilla sin sueño entre los ojos. Pero algún día la hierba será dulce y te será devuelto tu corazón de niño, tu reposo de niño y la pisada de amor que te negaron sobre la tierra. Indudablemente, el eje temático que sostiene el andamiaje de su universo poético es el amor. El amor en todos sus matices, desde el más sublime amor filial hasta el más apasionado y cargado de erotismo. Amor por los seres humanos, por lo cotidiano, por la naturaleza, por la tierra natal. La patria constituye uno de sus grandes motivos. Gastón Bachelard, en su libro Los espacios poéticos, habla de las imágenes del espacio feliz, donde reposa la armonía, el sentido del hogar, la protección y la confianza. La patria es, en la poesía de Julieta Dobles, uno de esos espacios. La añoranza de la tierra natal relacionada con la nostalgia por la casa está presente en varios de sus libros. La casa, dice Bachelard, es el primer universo. La llama también rincón del mundo. Tanto en la lejanía como en la cercanía aflora el amor a la tierra. En su poemario Hora de lejanías, el paisaje castellano, los fríos invernales, la remiten a su amado trópico. Hoy llego a ti desde una tierra de cimas tropicales. Y en otro momento, todo el paisaje que regresa en mí se vuelca iluminante sobre el abierto invierno castellano. Si la lejanía la induce a la añoranza de la patria, la cercanía del terruño conmueve su sensibilidad y la inunda de sombra. Descubre en lo cercano ese maravilloso de la realidad hasta entonces ignorado. La naturaleza y su entorno todo adquieren un halo mágico que solo vislumbra en el reencuentro. El asombro al contemplar con nuevos ojos el verdor y la exuberancia de su tierra la impulsan a celebrar nuestros árboles, nuestros frutos, nuestras tradiciones y a hacer un recorrido por el alma secreta de la patria. Esto es Costa Rica, poema a poema. Se hace realidad la afirmación de Bachelard de que en la poesía se vive como grande lo pequeño, el poró, la veranera, el chiquitraque, el caimito, el marañón, el café, los tamales, el limón dulce, la guayaba, el itabo, la tortilla, se iluminan por la palabra poética. Sin duda, dice Bachelard, hay que llevar el ensueño a fondo para conmoverse ante el gran museo de las cosas insignificantes. El tema amoroso queda plasmado fundamentalmente en 2 de sus poemarios: Poemas para arrepentidos
y Hojas furtivas. El discurso poético de Poemas para Arrepentidos desnuda todos los espacios del sentimiento y resalta sus múltiples matices: soledad, dolor, desolación, angustia, y refleja planteamientos existenciales sobre la vida y la muerte. Dice ella, y vivir con la plural incertidumbre, sin saber si realmente este mundo es peldaño o vertedero hacia la nada. Es un mundo de intimidades, de indagación, de descubrimiento del yo, de encuentros y desencuentros, amores y desamores, reconocimientos y arrepentimientos, pero ante todo de reafirmación del yo que se arrepiente de haberse arrepentido. Esto la hace decir: me arrepiento, en fin, de arrepentirme. Quiero llevar mis culpas y mis goces intactos e irredentos. Nos llevamos la fiesta, la intensidad, la ofrenda, el fruto y el poema, el terror y el exceso, las lágrimas y el ángel, la canción y el silencio, que esperen para siempre mis arrepentimientos. Uno de los poemas de mayor hondura y trascendencia es el que titula Caminando en el filo. Hace alusión a la fugacidad de la vida y la considera como un filo de fulgor entre dos sombras. A la dialéctica amor, desamor, amor y muerte. Como en el italiano Leopardi, el amor está amalgamado con la muerte. Leopardi dice: fratelli a un tempo stesso, amore morte ingenerò la sorte. Es decir, hermanos, al mismo tiempo surgieron el amor y la muerte. Así es la vida, amor, un filo de fulgor entre dos sombras, y por él caminamos, sabiendo que a los lados, en el núcleo vital de la tiniebla, arde el vacío y trama la muerte sus olvidos. Así es la vida, amor. Tomamos nuestros riesgos porque solo en la arista de fulgores, ay, demasiado tenue, el amor nos devuelve lo apostado. Tú me pides la vida, yo te pido la vida. El fulgor nos acecha titilando. Descendimos, orfeos del olvido y la nada a los infiernos, y hemos vuelto con la palabra ardiendo y el rito del amor enardecido por el humo del miedo y sus ausencias. Así es la vida, amor. Se necesitan dos entrelazados donde todo comienza, dos fundiendo metales de alegría, dos para sostenernos sobre el filo de luz donde la vida destella por segundos y pasa. Caminamos, amor. En Poemas para Arrepentidos se expresa la frustración amorosa, el desencuentro, la ruptura, la soledad, la intimidad dolorosa, la fugacidad del amor. En el otro poemario amoroso, Hojas furtivas, hay un renacer, una nueva pulsión de amor y erotismo. El yo doliente experimenta de nuevo la capacidad de amar, remienda sus penas y goza de nuevo ante el placer y la ilusión amorosa. Soy la sobreviviente del olvido, la liberada del arrepentimiento, pero está intacto mi deseo. En otro de los poemas dice: te agradezco ese golpe de instinto que me abrió claridades, recorrí nuevamente la dulzura de los cuerpos que se van acercando hasta cerrarse uno sobre otro como puertas al gozo. Y termina diciendo: yo soy la gananciosa, puedo hoy volver a amar. Uno de los poemas de esta colección, que se titula De Palabras, exalta el innegable poder de seducción de la palabra, el arma más poderosa de la que dispone el ser humano, en este caso puesta al servicio de la seducción amorosa. Las palabras adquieren vida, dinamismo,
son capaces de enternecer, de conducir a las lágrimas y a la risa, de elevarnos a la cima de la felicidad o de hundirnos en el abismo del dolor. El poder mágico de la palabra es dador de vida y muerte. La palabra, tu palabra, es un barco certero hacia el deseo, lanza tan primitiva, caricia tan urgente, lindando casi con el rojo mordisco del obsceno. Tu palabra me sobresalta, me desata, me incita, plenamente verbal, me humedezco de esencias germinales y se activan mis manos, mi cuerpo, mi palabra también para domar el aire con la tuya. Tu palabra, furtiva entre mi oído, moscardón malicioso, me cosquillea el instinto, subleva mis silencios y exacerbada de penumbras, nos acerca y nos une en esa vieja danza de los cuerpos deseantes y absolutos. Tu voz y mi voz se están amando entrecortadas, susurrantes, plenas de excitaciones, de turgencias, de alientos agresivos o ternísimos, entre un silencio despeinado y gozoso. Palabras que se tocan, se muerden, se estremecen en esa enredadera de deseos que es solo aire empapado y aromoso. Hacemos el amor también con la palabra. Este poemario, Horas Furtivas, es en realidad un himno al amor. Poetiza las anécdotas y experiencias de la vida cotidiana y el mundo de los afectos, tiñéndolos con la magia del amor que es capaz de vencer a la soledad y a la muerte. Ay, amores de invento con que alejamos por un día más la muerte. No importa si es un amor furtivo y disparejo, no importa si viven en mundos distintos y en tiempos diferentes. De alguna manera deliciosa que no está clara aún, tú y yo hemos sido sentenciados a amarnos sin reclamo, sin caducidad, sin bordes, sin aliento, desde las múltiples fisuras de ese amor disparejo y dislocado, repletos de jazmines y perfumes de tarde. La marca de lo femenino en la poesía de esta autora está inscrita en su libro Los delitos de Pandora. Es obra de denuncia y rebeldía ante la discriminación de la que ha sido víctima la mujer. En el poema De faldas y otras prisiones se pregunta: si la tierra es un don, una quimera, un rayo abandonado en nuestras manos, ¿por qué solo la mitad de sus hijos decidía la vorágine, el pan duro, la sangre atormentada en sus rosas salvajes, el día de la pólvora y su luto, las razones del trigo, los números del vientre y sus raíces, o la simple esperanza y la arcilla que irrumpe entre altos ventanales de frutos o de muerte para todos? Hoy finalmente la mujer ha dejado oír su voz y tiene acceso al quehacer intelectual, pero siempre en condiciones menos favorables, ya que debe robarle el tiempo a las labores que ancestralmente le han sido asignadas. Así surgen la música y el aire de estos poemas todos y de esa larga saga que la mujer sin nombre está escribiendo, entre una luz y otra, deber y plenitud, lágrima y libro, meditando mientras las manos luchan con la dudosa mina de hollín de los sartenes, escribiendo en las cortas mañanas aromosas a ropa enjabonada, forjándonos en las tareas humildes, columnas olvidadas que sostienen la vida y la alimentan, leyendo en las fisuras que el día deja cuando la infancia toma su silencio y su almohada, exprimiendo horas nuevas a los frutos del sueño. Así surgen los dones que este siglo reclama de nosotras,
cuando aparentemente nos hemos olvidado de la ilustre tarea de morirnos de amor. Uno de los rasgos más destacados de la poesía de Julieta Dobles, aparte de su hondo sentido humano, de su expresión rítmica, filosófica e inquietante, capaz de transmitir la emoción con un verso nítido, musical y sugerente, es su transparente claridad. Podría hablarse de sencillez, pero más bien cercana a la difícil sencillez de la que hablaba Juan Ramón Jiménez, como la poesía de Fray Luis de León, cuya sencillez y claridad son comparables no a la blancura del lirio, sino a la del diamante. Producto de esfuerzo y laboriosidad, logra encontrar los términos precisos y enfocar los temas más profundos con deslumbrante transparencia. La crítica tanto nacional como internacional ha sido muy favorable y positiva en la apreciación de la poesía de Julieta. Don Isaac Felipe Azofeifa dijo que no había en Costa Rica una voz como la de Julieta Dobles. Siempre he dicho que Julieta es el caso extraordinario de la poetisa costarricense de más profunda vocación y de disciplina más intensa. A criterio de Bachelard, la palabra de un poeta da en el blanco porque conmueve los estratos profundos de nuestro ser. A mi juicio, nuestra autora da plenamente en el blanco y logra conmovernos y hacernos vibrar hasta lo más hondo. Ella apuesta por la belleza y el amor como opciones para afrontar el reto de sabernos mortales, que, como ha dicho Vargas Llosa, es la más eficaz manera que hayamos encontrado para aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias. Antes de continuar con estas ponencias, les comunicamos que a partir de este momento también tendremos en la sala biblioteca la participación de 3 académicos: Lilia Granillo Vázquez, de la Universidad Autónoma de México; Roberto Morales Harley, de la Universidad de Costa Rica; y Julián González Zúñiga, de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Tenemos con nosotros a Daniela Chávez Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos va a presentar Vida errante y nomadismo en la literatura latinoamericana. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Voy a presentar una ponencia sobre basada en el relato de viaje y la literatura y el relato de viaje. Yo trabajo lo mismo que hice el año pasado aquí en este mismo congreso, en literatura mexicana del siglo XIX, en un intento de recuperación que está haciendo la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México por rescatar a los viajeros mexicanos del siglo XIX que fueron a otros continentes o que incluso llegaron a dar la vuelta al mundo. En este sentido, el acopio de bibliografía que tenemos sobre viajeros europeos a nuestro continente o americanos es enorme, pero no así el de los nacionales, ya sea latinoamericanos de cualquier parte de Latinoamérica hacia Europa. Esta colección se titula Ida y vuelta al siglo XIX y ha recuperado textos que tenían 120, 130 años sin reeditarse o que habían sido parcialmente reeditados. Dentro de esta colección, que es impulsada por la UNAM principalmente y por algunos esfuerzos del Instituto de Cultura del Estado de México, hemos intentado ver las perspectivas también de ese viaje que se realiza, el viaje cultural a partir del siglo XVI y después en el siglo XIX se incrementa, y que ahora ha tenido algunas transformaciones y que en aras de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI ha tomado unos caminos diferentes, y este es uno de los primeros intentos que estamos viendo para ver las perspectivas de la literatura latinoamericana en el sentido del relato y la literatura de viaje.
Voy a leer algunos fragmentos y después, si quieren, conversamos al respecto. En el marco actual de los estudios multiculturales, clasificar al género literario de los libros de viaje resulta una tarea compleja a causa del carácter multifacético y polifónico que impera en la construcción de esta narrativa, que además engloba obras de muy diferente temática y estructura, cuya única vinculación es el asunto de un viaje más o menos presente en todas ellas. En este sentido, se han realizado una serie de esfuerzos para delimitar una categoría que pueda clasificar a este género literario, cuya evolución a través del tiempo ha mostrado dos diferentes formas de escritura, la factual y la ficcional. Es importante hacer esta distinción porque en su vertiente factual, el género muestra un itinerario principalmente documental e histórico propiciado por la realización de un viaje real, mientras que en su versión ficcional sigue un recorrido que nos lleva por los derroteros de la epopeya y de los géneros literarios afines. Además, diferenciar ambas categorías ya de por sí flexibles ayuda a distinguir la gran cantidad de elementos de los que dispone el escritor para narrar un evento determinado: diarios, memorias, crónicas, epistolarios, ensayos o novelas, y hace comprender al lector que si bien estos relatos tienen muchos puntos en común, en tanto que en todos existe un desplazamiento geográfico, sea real o imaginario, el origen de su naturaleza es diametralmente opuesto, no por nada se le considera un género literario de frontera. Conviene entonces comprender ambas entidades por separado. En esta dirección se reconoce como literatura de viaje a los escritos que implican un desplazamiento ficticio, donde priva la invención sobre la realidad, es decir, la narración sobre la descripción, como sucede en las novelas de Julio Verne o de Robert Louis Stevenson. Se le denominará entonces relato de viaje a la memoria que describe los avatares del desplazamiento real, donde además se destaca la propensión a la descripción por encima de la narración, como sucede en las denominadas crónicas de Indias, donde se siguen todas las características del itinerario y la cronología. En ambos casos, los libros de viaje, principalmente a partir del siglo XIX, fueron un vehículo de expresión que ayudó al hombre occidental a forjar la identidad del otro bajo los parámetros de su misión civilizadora, iniciada en el siglo XVI. En este contexto, el papel del escritor viajero se tornó un interlocutor indispensable para empezar a forjar la alteridad cultural, misma que constituye otro de los rasgos imprescindibles de la escritura viajera, tanto en su vertiente factual como en la ficcional, y que estuvo determinada por lo que Walter Mignolo denomina la geopolítica del conocimiento, es decir, la imposición de la ratio occidental por los saberes mal denominados periféricos, y que por tanto forjó más que el conocimiento del otro la invención del otro. Además, bajo esta pretendida misión civilizadora, el hombre occidental, en nombre de la razón y el humanismo, excluyó de su imaginario la hibridez, la multiplicidad y la contingencia de las formas de vida concretas al reconocer solo una modalidad del conocimiento, la del saber científico técnico, con lo cual se redujo todo otro tipo de saber a la superstición o la ignorancia, creando las dicotomías básicas con las que se clasificó el estado de evolución de las culturas no europeas, donde la ciencia se impuso al mito, el conocimiento a las tradiciones y la cultura al estado de naturaleza. De lo que se trataba era de ligar a todos los ciudadanos al proceso de producción mediante el sometimiento de su tiempo y de su cuerpo a una serie de normas que venían definidas y legitimadas por el conocimiento. Las ciencias sociales enseñaban cuáles eran las leyes que gobernaban la economía, la sociedad, la política y la historia. El Estado, por su parte, definía sus políticas gubernamentales a partir de esta normatividad científicamente legitimada. Ahora bien, este intento por crear perfiles de subjetividad estatalmente coordinados conllevaba el fenómeno que se denomina hoy en día la invención del otro. Al hablar de invención, nos referimos, o me refiero en este caso, no solo al modo en que un cierto grupo de personas se representa mentalmente a otras, sino que apunta más bien hacia los dispositivos de saber poder a partir de los cuales esas representaciones son construidas. Pero el viaje, aunque cómplice de este imaginario que, al decir de Jürgen Habermas, terminaría por constituir el proyecto de la modernidad, un proyecto que además implicaba que todas las culturas vivían en un estado de naturaleza que poco a poco debía ser superado, atravesando diferentes estadios de perfeccionamiento hasta finalmente obtener la mayoría de edad a la que habían llegado las sociedades europeas modernas, y que además consolidó las bases del colonialismo del conocimiento científico técnico bajo el imperativo de someter la vida entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento. También apuntaló el inicio de una experiencia epistemológica que en el siglo XXI haría oscilar las bases de la estructura social occidental de control y vigilancia y estimularía lo que Michel Maffesoli denomina como nomadismos o vagabundeos iniciáticos que experimentó el hombre principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, porque la cientificación de la sociedad implicaba también, como lo menciona Castro Gómez, el paulatino sometimiento de los instintos, de la espontaneidad, de las pasiones y de lo heterogéneo. Pero el problema central radicaba en que la construcción de este imaginario de civilización involucraba necesariamente a su contraparte, el imaginario de la barbarie, es decir, dos entidades irreconciliables y excluyentes entre sí,
imaginarios que poseen una materialidad concreta en el sentido de que se hallan anclados en sistemas abstractos de carácter disciplinario como la escuela, la ley, el Estado, las cárceles, los hospitales y las ciencias sociales, como ya lo demostró Foucault. Es precisamente este vínculo entre conocimiento y disciplina el que nos permite hablar, siguiendo a Gallagher y Spivak, del proyecto de la modernidad como el ejercicio de la violencia epistémica o una agresión racionalista, como la denominaría Michel Maffesoli, pues era necesario sedentarizar y recluir al hombre para dominarlo. Tal como lo ha mostrado Foucault, las ciencias humanas contribuyeron a crear este perfil en la medida en que formaron su objeto de conocimiento a partir de prácticas institucionales de reclusión y secuestro, que fueron los laboratorios donde las ciencias sociales obtuvieron a contraluz aquella imagen de hombre que debía impulsar y sostener los procesos de acumulación de capital. Esta imagen del hombre racional se obtuvo contrafácticamente mediante el estudio del otro de la razón, el loco, el indio, el negro, el desadaptado, el preso, el vagabundo, el homosexual, el indigente, pero también el hombre en estado de naturaleza, es decir, el bárbaro americano. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, el viajero, más que seguir siendo una pieza clave en la invención del otro, se convirtió en un elemento indispensable para explicar los nuevos derroteros a través de los cuales el imaginario social occidental intentó burlar el control ejercido por los instrumentos de poder de la modernidad. Porque, como menciona Castro Gómez, el Estado fue forjado como la esfera de control capaz de formular metas colectivas, válidas para todos, pero para ello tuvo que emplear ciertos criterios racionales basados en consideraciones científicas que le permitieran dirigir los deseos, administrar los intereses y gestionar las emociones de todos los ciudadanos hacia metas predefinidas e identificadas por el propio Estado. Gracias a ello también se pudo forjar una identidad cultural colectiva y artificial. Durante el siglo XX, el éxodo emprendido por el hombre occidental sería una clara muestra de rechazo al enclaustramiento racionalista impuesto por la modernidad, rechazo también a esta identidad cultural colectiva y artificial, porque la vida errante se encuentra entre esas nociones que, además de su aspecto fundador de todo conjunto social, traducen convenientemente la pluralidad de la persona y la duplicidad de la existencia, expresan también la revuelta, violenta o discreta, contra el orden establecido y dan una buena clave para comprender el estado de rebelión latente en las jóvenes generaciones. Y es que durante la segunda mitad del siglo XX la centralidad occidental comenzó a debilitarse y a ser foco de duras críticas dentro de las mismas culturas occidentales, lo que hizo resurgir el deseo por lo desconocido y sacó a flote de nuevo, o de nueva cuenta, la alteridad de las culturas subsumidas por la modernidad. Bueno, y en este caso las culturas latinoamericanas, ¿no? en particularmente hablando. Dentro de los límites de esta sociedad globalizada y positivista que se asume sin asperezas, frente al desarrollo tecnológico y a una ideología económica que reina aún soberanamente, en suma, frente a una sociedad que se asume perfecta y plana, surgió la necesidad de lo vacío, de la pérdida del consumo, de todo lo que no se puede contabilizar y escapa al fantasma de la cifra, por el confinamiento al que fue sometido el hombre civilizado durante el siglo XIX y con el cual se buscó administrar su salud, su sexualidad, sus costumbres, su educación y su vida misma, forjó lo que Maffesoli califica como la domesticación del espíritu humano a través de los encierros domiciliarios. Esto fue posible gracias a que las instituciones occidentales lograron sedentarizar al hombre a través de la razón, pero cuando el hombre dudó de su papel civilizador dentro de la historia mundial, se trastornó el orden imperante de la razón occidental y el nomadismo se volvió expresión de un sueño inmemorial que el embrutecimiento de lo instituido, el cinismo económico, la reificación social y el conformismo intelectual no pudieron ocultar, y fue la transgresión del confinamiento domiciliario que buscaba estabilizar las costumbres, domesticar las pasiones, moralizar los comportamientos, la que ayudó a forjar el carácter de los nómadas de los siglos XX y XXI. Aquí conviene tomar en consideración la clasificación que Javier del Prado Viesma realiza para comprender los alcances de los vagabundeos durante la modernidad. Del Prado reconoce dos nociones diferentes de desplazamientos geográficos, sean estos en el plano factual o en el ficcional. Por un lado clasifica el viaje clásico, es decir, las peregrinaciones, los viajes de conquista y de colonización o el viaje cultural iniciado por el hombre en el siglo XVI, así como el turismo y las migraciones más propias de nuestra era, desplazamientos sobre la geografía que se realizan siempre bajo un incentivo donde es reconocible una meta o un objetivo, ya sea este espiritual, económico o cultural, que sirven para subsanar las insuficiencias de la propia tierra. El viaje en la modernidad, a diferencia del viaje clásico, estará caracterizado más por un impulso errático y de